Muy bien, vamos a entrenar nuestra atención y para eso vamos a hacer giros de la cabeza y vamos a empezar el giro por la derecha con cada respiración. Entonces, inspiramos profundamente y al exhalar bajamos la cabeza, que la quijada choque al pecho. Inhalamos, subimos la cabeza y llevamos a la derecha, que la oreja se acerque al hombro. Inhalamos, llevamos la cabeza a la posición inicial y luego llevamos la cabeza hacia la espalda. Inhalamos y llevamos la cabeza al hombro izquierdo, acercando la oreja al hombro izquierdo. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza hacia el pecho. Inhalamos y al exhalar la cabeza a la derecha. Inhalamos y al exhalar la cabeza hacia la espalda. Inhalamos y al exhalar la cabeza a la izquierda. Inhalamos y al exhalar la cabeza al frente, que la quijada toque el pecho. Inhalamos y al exhalar la cabeza sobre el hombro derecho. Inhalamos y al exhalar la cabeza pegada hacia la espalda. Inhalamos y al exhalar la cabeza sobre el hombro izquierdo. Y finalmente inhalamos y al exhalar la cabeza adelante donde la quijada choca el pecho. Inhalamos, ahora vamos a ir en sentido contrario. Inhalamos y al exhalar llevamos la cabeza o mantenemos la cabeza hacia adelante con la quijada pegada al pecho. Inhalamos y al exhalar nos vamos hacia el hombro izquierdo, que la oreja esté cerca al hombro izquierdo. Inhalamos y al exhalar la cabeza hacia atrás. Inhalamos y al exhalar la cabeza sobre el hombro derecho. Inhalamos y al exhalar la cabeza baja sobre el pecho. Inhalamos y al exhalar la cabeza sobre el hombro izquierdo. Inhalamos y al exhalar la cabeza hacia la espalda. Inhalamos y al exhalar la cabeza sobre el hombro derecho. Inhalamos y al exhalar la cabeza adelante, que la quijada toque el pecho. Inhalamos y al exhalar la cabeza sobre el hombro izquierdo. Inhalamos y al exhalar hacia la espalda. Y al exhalar la cabeza sobre el hombro derecho. Inhalamos y al exhalar la cabeza sobre el pecho. Ahora vamos a hacer inhalación y exhalación profunda 3 veces. Entonces vamos haciendo
Bien, una vez que hemos hecho el ejercicio, ahora nos vamos a nuestro tema, que sería método de diagramas, los datos, el objeto, el tamaño de la perspectiva, condiciones de observación. Dentro de la unidad, de la última unidad de nuestra asignatura, que sería perspectivas cónicas. Estamos solamente a 7 lecciones para terminar la asignatura. Empecemos, el método de diagramas. En esta asignatura, diagramas significa el dibujo o la representación en los diferentes sistemas. Por ejemplo, aquí tenemos en el sistema tridimensional una perspectiva cónica. Este es un diagrama. Aquí podemos entenderlo mejor porque estamos usando ya dos diagramas. Uno, el 3D, y el otro que sería el 2D, ¿no? Donde está graficado la planta, está graficado la elevación y la otra la elevación. O podemos entenderlo de otra forma, la proyección horizontal, la proyección frontal, la proyección de perfil. Entonces, esos son los diagramas. Podemos ver, por ejemplo, en el ejercicio que nosotros dibujamos el diagrama, acá está, que consiste en una habitación, visto de arriba, en proyección horizontal. Tenemos un diagrama que está ejemplificando lo que vamos a realizar, ¿no? Todavía no está el 3D solucionado, simplemente tenemos el 2D. Los datos. Hay una serie de datos que tienen que intervenir en la perspectiva. Y empezamos, por ejemplo, por las alturas, ¿no? Podemos nosotros como observadores estar a la altura de un gato o de un trípode. ¿Se acuerdan de la foto que vimos en la anterior clase? Un trípode que podría estar a 1,20 más o menos, a 1 metro, o la persona que está a 1,70, 1,60, en este caso 1,70, o un ave que está a una altura de 5 metros. Cualquiera es posible, ¿no? Entonces podemos usar, trazando por sus ojos, una línea horizontal que la llamaríamos línea del horizonte. La otra línea del horizonte, si en caso asumiéramos la dimensión de la persona, o otra línea de horizonte cuando decidamos que sea un trípode, o otra línea del horizonte cuando asumamos la altura de un gato. O sea, cualquier altura es bienvenida y la altura que ustedes desean va a estar bien. Entonces, la perspectiva se ve de diferente forma dependiendo de la altura que hayamos escogido. Por ejemplo, un gato va a ver de esa forma, ¿no? La persona, el hombre, va a ver de esta forma y un ave va a ver de esta forma, ¿no? Donde los objetos se vuelven en cierta forma un poco más pequeños porque están más alejados del observador, como veíamos en la anterior clase. Entonces, cuanto más nos acercamos, más grande los objetos que vemos. Y podemos también ver en este gráfico que tenemos una línea del horizonte. Por si acaso la línea del horizonte también coincide con el horizonte que vemos en alguna perspectiva o en alguna fotografía, ¿no? Que sería el límite de la Tierra ahí en el fondo, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, esta línea del horizonte está a varios pisos de altura. No hay límites, como les decía. Muy bien. Entonces, nosotros podemos tener como dato el observador, por ejemplo, ¿no? El observador que puede estar ubicado donde queramos. Puede estar acá, puede estar acá, 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 acá. Si no me gusta eso, puedo poner en otro lugar, donde yo quiera. Generalmente elegimos esta, la central, para poder ver al objeto en sus dos caras, ¿no? Veo esa cara y veo esta cara. Podría acomodar, si me acomodo, por decir, a este lado, entonces vería simplemente esa cara, ¿no? Posiblemente vería esta otra cara, pero no sé si es de interés. Si es de interés, elijo esa posición.
puedo elegir cualquier posición, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado porque si elijo, por ejemplo, esta o esta, me voy a limitar a esta cara fundamentalmente y posiblemente vea algo de esta. No sería buena perspectiva. Igual en este caso vería esta y vería esta. Entonces, lo más cómodo y lo más sencillo y lo más fácil es como cuando nos acomodamos con un celular delante del objeto que queremos sacarle foto, ¿no? Bien, en nuestro ejemplo de trabajo ya de perspectiva, podemos ver que nuestro observador hemos acomodado acá para que de alguna forma pueda observar esta cara y esta cara. Pero esta, al ser una perspectiva interior, voy a seguramente ver esta cara y en este caso, 6.878 el mismo valor que hemos encontrado. Por otra parte, vamos a seguir esta vez con el objeto. El objeto, como ustedes han visto en los diagramas, hemos puesto acá, por ejemplo, ese objeto en 2D. Y luego el objeto, a partir de ese 2D, nos ha salido el objeto en 3D. El primer dato, entonces, que tenemos que poner es el 2D, ¿no? Este elemento. Hay veces que, por ejemplo, la proyección frontal y la de perfil se puede reemplazar con unas simples dimensiones. No es necesario dibujar todo. Tenemos objetos teóricos que podríamos tener, por ejemplo, este cubo, un objeto teórico, o podríamos tener objetos reales, como este diseño que realicé yo aquí en las 5 esquinas de la ciudad de Oruro. Van a verlo ustedes al frente de un surtidor. Entonces, previamente hice la perspectiva exterior y las perspectivas interiores, ¿no? Y bueno, también hice maqueta al detalle, ¿no? Interior y exterior. Entonces puede ser cualquier objeto. En este caso tenemos una habitación que queremos ver interiormente. Entonces mi objeto es ese. Y he dibujado el objeto de tal forma que un punto coincida con la línea de tierra. Ese punto coincide con la línea de tierra. Eso es importante, que el objeto esté ubicado con un punto en la línea de tierra. Va a ser mucho más fácil realizar el trabajo y todo el dibujo del objeto se le realiza en planta, ¿no? Ahí está un muro y aquí está otro muro. Luego dibujo el espesor del muro, ¿no? Y bueno, también está dibujado lo que se dedica al piso. Y también tenemos las ventanas, ¿no? Una ventana, dos ventanas o puerta, etcétera, y un objeto al medio que podría ser una cama, un mueble, etcétera. El tamaño de la perspectiva. Como habíamos visto, el tamaño de la perspectiva depende de cuán cerca o lejos estemos, tanto en altura como en horizontal. En este caso, por ejemplo, estamos a la altura de la persona. Ahí está. Quiere decir que es 1,70, 1,60, 1,50, 1,40, etcétera, a la altura de sus ojos. No se olviden que tenemos que graficar siempre la línea de tierra y sobre la línea de tierra normalmente graficamos la línea del horizonte, ¿no? Las dos líneas son paralelas entre sí, siempre, ¿ya? Y como estábamos hablando del objeto, ahora me voy a pasar a eso, del objeto, ¿no? Y de el tamaño de la perspectiva en realidad. En este caso me alejo del observador. Supongamos que aquí está el observador, ¿no? Me alejo porque estoy entrando sobre la línea de tierra. En este caso, en este otro, a ver, voy a marcar bien. Aquí está. En este caso estoy un poco más cerca al observador, veré la perspectiva un poco más grande.
tenemos este otro elemento a la derecha, el 3, que está incluso un poco más cerca al observador. Sin embargo, está muy a la derecha, ¿no? Entonces podemos ver que la distancia más corta es al 1, porque fíjense, al 3, al lugar más cercano, es un poco más lejos, y al 2 también es un poco más lejos. Quiere decir que veremos más grande el 1, luego el 3 se verá también de un tamaño medio y lo más pequeño se verá el 2. Entonces depende cuán cerca estemos del objeto, crecerá lo que sería el objeto en perspectiva, ¿no? Tenemos aquí el objeto que es A, B, C, D, ¿no? Y tenemos los observadores. Por ejemplo, veamos de este observador, el objeto se va a ver grande, pero de este observador que tenemos acá, el objeto se va a ver más pequeño porque está más lejos. De este observador se verá más pequeño porque está más lejos, ¿no? Entonces, cuanto más cerca al observador esté el objeto, la perspectiva será mucho más grande, la perspectiva del objeto. Bien, como habíamos visto en nuestro ejemplo que estamos siguiendo, volvemos y aquí está mi observador. Entonces tengo una distancia de separación hacia el objeto, ¿no? Esa dimensión es la que les voy a decir qué dimensión es la recomendada, pero normalmente depende del tamaño del objeto. Por ejemplo, ver una habitación desde esta separación o desde esta lejanía del observador es aceptable. Pero un edificio, por ejemplo, de 10 pisos no tiene sentido porque solo vería unos 2 pisos claramente y nada más, ¿no? Hay que tener cuidado eso. Condiciones de observación. Hay una serie de condiciones, por ejemplo, en este caso, podemos ver que si aquí está mi observador y voy viendo al objeto, veré todo eso. Es decir, veré un muro y dos muros, ¿no? Este muro y este muro. Pero ¿me sirve de algo? No creo, porque solo son vecinos. Esa perspectiva no le va a interesar al cliente, ¿no? Sí, pero si le hago esta otra perspectiva, teniendo el observador ahí y mirando la fachada, esa fachada y mirando el vecino, el cliente les va a decir, arquitecto, ¿qué le pasa? Me está haciendo perspectivas para ocultarme mi fachada. Entonces yo tengo que mostrar la fachada que mejor me va a mostrar mi arquitectura, como está en este caso, ¿no? Es donde yo tengo que ver la fachada y la fachada, ¿no? Si tiene una sola fachada, entonces acomodaré la planta mostrando el frente y eso es todo. Bien, tenemos también, como les decía, las condiciones del observador. En este caso, por ejemplo, cuando vemos esta línea, nos damos cuenta que el observador va a quedar adelante de esa línea. No va a ver muy bien claramente las dos fachadas que quisiéramos. En cambio, los que están detrás de esa línea sí podrían ver un poquito mejor, ¿no? Pero el que ve mucho mejor es el que está al centro. Ese va a poder ver claramente las dos fachadas. Entonces hay que tener cuidado con esa línea que nos marca el final o el principio, si ustedes quieren, del objeto. Tenemos que estar detrás en lo posible, ¿no? Bien, hablando del ángulo de visión, nosotros normalmente vemos a unos 180 grados, pero 150 grados es suficiente cuando se trata de perspectiva, ya que más allá de los 150 grados, lamentablemente en la perspectiva se produce distorsiones, como en este caso del verde, del bloque verde, esa parte estaría distorsionada. O lo que ocurre también con este otro pedazo del objeto rojo, ¿no? También se distorsiona exageradamente. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar dentro del área celeste para que la perspectiva no nos salga distorsionada.
En este caso tenemos al objeto en planta, ¿no? Que está ahí, lo hemos graficado y está dentro del área celeste, por tanto, nuestra perspectiva también nos saldrá sin distorsiones exageradas. La perspectiva cónica en sí se distorsiona, pero si exageramos con la distorsión, va a ser un problema, ¿no? Bien, entonces, una recomendación que podríamos hacer es que el observador se ubique al menos a 1 medio de ancho. Ya tenemos el ancho del objeto, ¿no? Una recomendación. La otra sería que máximo estemos a 2 anchos. 1 ancho y 2 anchos del objeto. Pero no siempre va a ser así, dependiendo del proyecto que tenga. ¿Ya? Bien, aquí podemos ver nuevamente nuestro ejemplo y en nuestro ejemplo podemos ver que el observador está más o menos a una distancia de 1,5 anchos, ¿no? Y bueno, tenemos el objeto que, por cierto, está conectado en un punto, en el punto D, ¿en qué? ¿En qué línea? En la línea de tierra, porque a partir de ese punto y esa línea de tierra es que nosotros vamos a poder medir las alturas. Por eso es bueno que un punto coincida con la línea de tierra. Ahora, si no es posible hacer coincidir, entonces lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, prolongar esta línea y ahí recién podríamos realizar las dimensiones de lo que sería todo el muro y la altura del piso, si es que estuviéramos planteando, ¿no? Entonces, para medir, siempre medimos en lo que sería a partir, más bien dicho, de la línea de tierra, ¿hacia dónde? Hacia arriba, si es que es positiva la cota. Si es negativa, mediremos hacia abajo. Bien, eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, tienen la palabra. No, aquí. Ya, bueno, la siguiente clase, si no hay preguntas, vamos a llevar una serie de lecciones, es decir, sobre lo que sería el dimensionamiento, los puntos de medida, diagramas en planta y en perspectiva, que en realidad ya hemos adelantado un poco, ¿no? Y vamos a llevar eso el día martes. Entonces, lo que haríamos ahora sería simplemente compartir ahora lo que les voy a compartir, lo que sería el Classroom. ¿Pueden abrir el Classroom, por favor? Abren el Classroom y van a entrar a lo que sería nuestro formulario de hoy. Las prácticas ya van a ser desde el siguiente jueves, así que estén atentos porque ahora sí nos vamos a jugar más prácticas de las que hemos realizado hasta ahora. Muy bien. Entonces, este es el formulario. Entramos al formulario. Lo voy a habilitar y pueden empezar las respuestas. Voy a parar aquí la grabación para subir a